países latinoamericanos de ser una dictadura. Entre esos países está Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba. Nicaragua, Venezuela, Cuba y El Salvador fueron identificados por el expresidente español Felipe González como los 4 países de América Latina que viven bajo un régimen de dictadura, que encabezan a Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Nayib Bukele, respectivamente. De acuerdo con González, El Salvador habría empezado vivir a una dictadura por el modelo de ataque contra las maras, pandilleros que han implementado el gobierno de Bukele, quien se ha desviado hacia una dictadura basada en la seguridad sin libertad. Conocí a Bukele curiosamente cuando era candidato. Lo recibí en Madrid, en mi casa, hablamos por 3 o 4 horas. Es un tipo muy brillante, con una cabeza muy lúcida y se ha desviado hacia una dictadura basada en la llamada seguridad sin libertad, expresó el dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español PSOE. Nicaragua, Venezuela y Cuba y El Salvador fueron identificados por el expresidente español Felipe González como los 4 países de Latinoamérica que viven bajo un régimen de dictadura, encabezado por Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Nayib Bukele. El expresidente de España, durante el desayuno de Listín Diario, encabezado por Miguel Frajul, y en el que estuvieron presentes Manuel Corripio, presidente de la editora, y el empresario Abraham Hatsuri González, dijo que cada vez se conocen más casos en El Salvador, donde los aliados de las pandillas criminales son identificados por rasgo físico o suposiciones por certeras. Cada vez conocemos más casos donde se dice, este es una mara, o por lo menos se le parecen muchos, tienen cara de ser o no de ser, tienen un primo, hermano que algún día estuvo implicado en lo de la mara, llévenselo por campo o concentración infirmo. La dictadura en Nicaragua, González, quien se encuentra de visita en la República Dominicana para atender asuntos de la Fundación Felipe González, de la que es el presidente y su convenio con la Universidad Iberoamericana, está seguro que en Latinoamérica existe una crisis en funcionamiento a la democracia. Tenemos una crisis en el funcionamiento de la democracia que se nota más que la crisis que hay en la dictadura, porque yo veo las democracias de Latinoamericana y las prefiero o la de Maduro o la de Ortega en Nicaragua o la que peor funciona, señaló el destacado político español. Daniel Ortega se refirió como un representante del tirano nicaragüense Anastasio Somoza García, quien presidió a Nicaragua en 2 periodos. Ortega presentaba a Somoza, mejor conocido y mejor que nadie. Es un salta para atrás sin compasión. Cada vez que hay un opositor le quita la nacionalidad. Aseveró que recordar el ejemplo del escritor Sergio Ramírez, quien denunció en mediado a julio de este año que el gobierno nicaragüense asaltó su casa y la biblioteca, además de que fue despojado de su ciudadanía, su título de abogado y sus libros. La estrategia de Maduro lo inhabilitó. Según González, el autorismo venezolano sigue de cerca al régimen instaló con Nicaragua con la intervención de Nicolás Maduro, que no se den unas elecciones competitivas avaladas por la estrategia de la inhabilitación a todo aquel que figure una competencia en el terreno político. ¿Cuál es la técnica de ahora? Inhabilitar a quienes van a habilitar Maduro, va a inhabilitar a todo el que le vean pintar de poder competitivo, con el porqué que trabaja en la encuesta, a Maduro decirle al Tribunal Supremo que inhabilite a este, que inhabilite al otro. Cuestionó también al hablar sobre los acuerdos de Barbados,
para la liberación de los presos políticos que mantienen en Venezuela. Por su opinión, es necesario que la posición de Venezuela sea firmada con sus condiciones, para lo que deben dejar claro que no es que solo se va a poner en libertad a los presos políticos, que es parte del compromiso, sino que no se volverá a meter más personas a la cárcel por esa razón. Lo mismo con las inhabilitaciones. Al defender el reciente triunfo de Javier Milei en Argentina, González dijo que la democracia no garantiza un buen gobierno, pero sí se preserva el derecho a un voto razonablemente igualitario, el que se pueda echar al que no cuenta con el favor del pueblo. Este tipo Maduro se atreve a depatriarlo contra Milei. Ha votado los argentinos, por tanto tienen legitimidad de origen, cosa que Maduro no tiene, ni de origen de ejercicio, ni lo han votado la gente de verdad, y en el ejército justifica que sea un dictador, sostuvo el ex secretario del PSOE. La revolucionaria en Cuba, el tercer presidente del gobierno de España entre el 1982 y 1996, indicó que la dictadura cubana se ha convertido en una costumbre, además de que se está muriendo sola, así como la exatizaron la gente. Lo que expresaron la gente es que la dictadura en Cuba se está muriendo sola. Habría que imaginar cuántos cubanos quedarían en creer en la revolución. No digo que vivan de que crean en eso, no queda nadie por inanición. Se está cayendo eso con contradicción, que son bellísimas, afirmó González. Por su argumento, Cuba es el primer país que fue capaz de sacudir la independencia, la dependencia del imperialismo. Sin embargo, no ha pasado un solo día sin que no le echen la culpa al imperialismo de que le vaya a pasar o que le vaya mal. Como estábamos diciendo en las noticias que se han reflejado en el día de hoy, que Felipe González tilda a estos 4 países de vivir bajo una dictadura, que son los 4 países que pertenecen a Latinoamérica, como lo es Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador. Estos países aún viven en lo que es una dictadura, y en lo que se estaba hablando, Miller asegura y dice que los votos, que un país con democracia es un país más liberal, donde las personas tienen derecho al voto, a un voto a su conciencia, y no, aunque la dictadura evita mucho lo que es la delincuencia, ya que como vive en un país que es una dictadura y los presidentes de esos países son bastante rectos, ahí no preserva la delincuencia, porque un delincuente en uno de esos países prácticamente es apresado y de muy mala manera. Por eso en estos países, mayormente en Cuba, la delincuencia no abunda mucho.